Estoy muy contento, hermanos, porque el Señor se ha manifestado, hermanos. Miren que el Señor Dios Todopoderoso es fiel a su palabra. Dice su palabra, hermanos: preparad el camino del Señor y el Señor se manifestará. Dice su palabra, hermanos, en el libro de Isaías, que el Señor manifestará su gloria. Y el libro de Lucas, mis hermanos y mis hermanas, dice que la gloria del Señor es su Hijo Jesucristo, hermanos. Entonces, preparemos calzada, hermanos, el camino para que el Señor pase, el Señor Jesucristo, para que el Señor entre aquí nuevamente a la iglesia, mis hermanos y mis hermanas. Aleluya. Si no se prepara el camino del Señor, hermanos, el Señor no se manifestará. Ahora, hermanos, yo no estoy hablando aquí como iglesia, como congregación. Usted también puede aplicar esta palabra en su casa, hermanos, en su vida, con su familia, hermanos. Usted, cuando esté en su casa, prepare en su casa el camino para el Señor, para que el Señor more en su casa con usted también, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Prepare calzada para que el Señor entre a su hogar. Si no lo hace, hermanos, el Señor no se manifestará. El Señor se manifiesta como quiera, hermanos, pero no se manifiesta de igual manera. Dice su palabra, mi hermano y mi hermana, que sus discípulos le preguntaban: ¿cómo te manifestarás? Y el Señor les dijo: no me manifestaré igual con ustedes, con mis discípulos, que como con los del mundo. Se manifestará de forma distinta, hermanos. Con unos viene para castigar, hermanos, para castigo, para juicio, y para con otros viene para galardón, para premiar. ¿Usted de qué lado quiere estar, mi hermano, mi hermana? ¿De los del mundo? O como dice su palabra: venid a mí, benditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Aleluya. Así dice el Señor, hermanos, en su palabra. Hoy estoy también muy contento, hermanos, porque el Señor se ha manifestado, hermanos. El Señor ha permitido, por su misericordia que tiene con nosotros, que sea predicada su palabra verdadera nuevamente. Y eso es algo hermoso, hermanos, porque de esta manera, como dice aquí al final lo que leímos en segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 11, hermanos, que es lo último que leímos: que sea otorgada una amplia y generosa entrada al reino eterno, dice aquí, el reino eterno del Señor Jesucristo, hermanos. Es el reino de los cielos, Aleluya. el mismo reino, hermanos. Dice el libro de Isaías: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Más adelante lo vamos a escudriñar, hermanos. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y cuando el Señor Jesucristo aquí predicaba, y antes de él el apóstol el Juan el Bautista, porque él fue el que preparó la calzada del Señor, hermanos, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice. El reino de los cielos en aquel tiempo estaba aquí, hermanos, y dio un pasito más para el frente, pero todavía no llega aquí a la tierra, mis hermanos y mis hermanas. Todavía no llega. Para algunos el Señor se manifiesta, hermanos, de otra manera. Para algunos ya les llegó, pero para castigo, hermanos. Y el Señor Jesucristo, después de Juan el Bautista, él también predicó: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, dice. Porque si no se arrepiente, ¿qué le tocará, hermanos? ¿Galardón? No, castigo, hermanos, si no se arrepiente del pecado y de la maldad. Amén. Dice aquí, hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 1, desde el principio dice, la introducción, es el apóstol Pedro escribiendo, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Se presenta, hermanos. Dice, ahora, y lo importante, hermanos, y el asunto de hoy: ¿para quién es este mensaje? Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice el versículo 2: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Aleluya. Hay un punto ahí, hermanos. Punto. Y con eso, hermanos, quiere decir: ¿para quién es este mensaje?
De igual manera, hermanos, si usted lee el libro de Apocalipsis, al principio dice para quién es el libro de Apocalipsis. Dice que es la revelación de Dios que dio el Señor, el Padre, hermanos, al Señor Jesucristo para sus santos. El libro de Apocalipsis es para nosotros, hermanos. Nosotros somos los santos de Dios. Pero es otro asunto. Ahora y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de lo que se conoce como la naturaleza divina, hermanos. El domingo pasado hablamos un poquito en la exhortación, pero hoy vamos a hablar un poco más ampliamente acerca de este asunto. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, dice, a los que habéis alcanzado. Ahí somos nosotros, hermanos, los que hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el Señor. Ahora, ¿sabemos qué es la fe? ¿Tiene usted, mi hermano, una certeza de qué es la fe? Mire, le hago la pregunta, hermanos. Cuando hago estas preguntas, no es para avergonzarle a usted de ninguna manera, a ninguno de ustedes, de ninguna manera, mi hermano y mi hermana, no voy a pensar mal. No es para avergonzar a ninguno de los que están aquí presentes. La pregunta, hermanos, es para saber realmente si saben o no saben, conocen o no conocen el asunto. Y si no lo conoce, hermanos, no se avergüence. Aquí lo importante es que usted lo sepa. Y para eso estamos nosotros aquí, hermanos, en el púlpito, para enseñarles el conocimiento de Dios, como dice aquí. El Señor Jesucristo para eso vino aquí a la tierra, hermanos. Hermano. ¿Sí, dígame? Sí sé lo que es la... Sí sabe qué es la fe. Sí, pero lo que no sé es lo que se dice para la certeza es lo que no sé. ¿Lo qué, perdón? Es la certeza. La certeza. Ah, ok. ¿Qué es la certeza? La certeza de lo que, cuando se dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando dice certeza, quiere decir que usted está seguro, que usted tiene una seguridad. Yo una vez les compartí un concepto hace ya un tiempo acerca de lo que es la fe. La palabra dice, también hay una parte que el apóstol Pablo escribió que es la fe. Si no mal recuerdo, está en el libro de Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza es que usted está seguro. Que usted está seguro que va a recibir las promesas de Dios. Ahora, el concepto que yo les compartí, hermanos, acerca de la fe en aquel momento, es dice, tener la confianza en el Señor Jesucristo para salvación. Entonces, cuando hablamos de la fe, hermanos, quiere decir que tenemos confianza, hermanos, en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cuando habla acerca del verbo, hermanos, está hablando acerca del Señor Jesús. Quiere decir que el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Es la palabra de Dios. Quiere decir que usted está seguro de que lo que dice aquí es verdad. Eso es la fe. Tener la confianza total de que si el Señor dice aquí que Él va a guardar a los que le temen, usted lo crea. El Señor me va a guardar porque yo le temo al Señor. Es decir, el Señor dice en su palabra que yo practique la justicia y yo voy a recibir la coraza de justicia, hermanos. Usted va a estar seguro que la va a recibir. Eso es la fe. Por eso empezamos con la fe. Con la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, que usted está seguro que va a recibir lo que el Señor ha prometido en su palabra. Ahora, mi hermano, mi hermana, ¿usted está seguro que tiene esa fe? Miren, hermanos, que hay de fe a fe todavía. Ahorita no voy a hablar mucho acerca de la fe, pero es necesario, hermanos. Si el Señor nos mueve por este camino, tenemos que hablar. Aleluya. Pero hay de un tipo de fe a otro tipo de fe. Primero, ¿por dónde viene la fe? Dice la Escritura que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Nosotros, si lo transportamos a algo cotidiano, hermanos, venimos siendo como una maceta que tiene tierra, hermanos. Imagínense. Usted, yo, cualquier ser humano. Y no es de sorprenderse, hermanos, porque dice la Escritura que nosotros estamos hechos del polvo. Bueno,
Imagínense que usted, yo, cualquier persona, somos una maceta de tierra. Pero ahora imagínense que una persona que no tiene fe, hermanos, es una maceta que tiene tierra, pero que no tiene plantita ahí adentro. Entonces, cuando el hombre o la mujer escuchan la palabra de Dios, se está sembrando la semilla, hermanos. Aleluya. Hay una parábola del Señor Jesucristo acerca de los que fueron sembrados. Que unos fueron sembrados en pedregales, otros fueron sembrados junto al camino, otros fueron sembrados entre espinos, hermanos. Pero dice que unos fueron sembrados en buena tierra. No vamos a explicar los demás, hermanos. Vamos a explicar ahora los de buena tierra, hermanos. ¿Quiénes son? Los que recibieron la palabra de Dios y la guardaron. Gloria a Dios. Quiere decir que la semilla de la fe fue plantada ahí, hermanos. Entonces, ya no es una maceta sin tierra. Ahora es una maceta que tiene una semilla de fe adentro. Una maceta, hermanos, sin semilla, ¿qué va a producir? No va a producir nada, ¿verdad? Es obvio. Ahora, una maceta que tiene una semilla adentro, hermanos, y se riega, ¿qué va a producir? Una planta, ¿verdad? Y así pasa con la fe, hermanos. Y con la fe de nosotros, cualquiera de nosotros que estamos aquí. Primero la semilla se siembra en la maceta. El Señor la riega. Dice el libro de Isaías que las nubes destilan la justicia de Dios. Entonces, la fe se tiene que regar con justicia de Dios, hermanos. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Miren, después, cuando es regada esa maceta, hermanos, brota la plantita, ¿no? ¿Han visto cómo en la escuela a veces antes nos mostraban el proceso de germinación y sembramos un frijolito y salía la plantita de frijol? Salía la plantita, primero se abría el frijol, salía un tallito y luego salían 2 hojitas, casi siempre era así, ¿no? Y luego ya se empezaba a brotar más la planta, hermanos. De esa manera, gracias, hermanos, de esa manera sucede también con la fe. Brota un tallito, hermanos, pero eso que brotó ya es fe, hermanos. Aunque está chiquito, ya es fe, hermanos. Ya es fe. Y después la planta se va haciendo más grande, hermanos. Le salen sus hojitas. Le sale una hojita, le sale otra, le salen 2. Después sigue creciendo el tallito, se va haciendo más grueso, hermanos. Y le van saliendo más ramitas. Después, hermanos, esto es importante lo que les voy a decir. La fe produce una flor, hermanos. Se deja ver. Dice el libro de Isaías también en el capítulo 58. Será manifiesto, tu salvación se dejará ver. Y da fruto, hermanos, también la fe. Da frutos de salvación. Tu salvación se dejará ver pronto, dice el libro de Isaías. Da una flor, se mira. Es lo bonito de las plantas, ¿no? Que sale la florecita. Se miran bonitas, hermanos. Ahora, después de eso viene algo mejor, que es el fruto. Da fruto de salvación. Y así pasa, hermanos, con la fe, con el asunto de la fe. Y esto es transportándolo a algo cotidiano, hermanos, que nosotros podamos entender. Dice el Señor en su palabra que las parábolas eran para la gente que no entendía, hermanos. Las parábolas. Y le decía a sus discípulos, es la diferencia, hermanos. Esta es la diferencia. El Señor a sus discípulos les revelaba las parábolas. Esto es, hermanos. Y Él decía, es que a ellos no les es dado conocer los asuntos del reino de los cielos, los asuntos espirituales. Pero decía, a ustedes sí. A los discípulos. Usted, mi hermano, mi hermana, es discípulo del Señor Jesucristo. Mira, hermano, no quiero decir, hermanos, que tenemos que ser discípulos del pastor. Pero una cosa muy importante. Si el Señor ha establecido aquí en este lugar al hermano Fernando como pastor, hermanos, nosotros debemos demostrar sujeción, hermanos, porque él ha sido puesto aquí como principal, como dice la Escritura, como antorcha de fuego, hermanos, como ángel del Señor. Así dice la Escritura. Y no quiero, hermanos, que usted piense que estoy exaltando mucho al hermano. Él ha sido puesto aquí como mensajero de parte de Dios, a compartir el mensaje, hermanos. ¿Y el mensaje para qué es? Para salvación, para que las almas se salven.
A lo mejor se oye muy bonito, hermanos, que cuando decimos antorchas de fuego, ángel del Señor, siervo de Dios. Hermanos, somos servidores, siervos, trabajadores. Estamos trabajando, hermanos. El Señor quiere que todos le sirvamos. Amén, aleluya. No nomás unos cuantos, mi hermano, mi hermana. Más adelante, usted tiene que trabajar también para el Señor. De una forma o de otra. Yo no le puedo decir, mi hermano, mi hermana, de qué forma el Señor le va a llamar a usted para trabajar o para servir. Pero tiene que hacerlo, hermano. Y tiene que hacerlo pronto. Porque el reino de los cielos, mi hermano y mi hermana, se está acercando cada vez más. Amén, aleluya. Imagínense, hace 2000 años, hermanos, ya estaba cerca. ¿Cómo no estará ahora, hermanos? Ya a las puertas, hermanos, ya para que descienda aquí el reino de los cielos. Dice aquí mi hermano y mi hermana, volviendo al asunto, acerca de para quién es el mensaje. Es para ustedes, dice. Se está refiriendo a personas, a los que habéis alcanzado. A los que han alcanzado algo. Esta palabra alcanzar, mi hermano, mi hermana, cuando yo la escudriñé, me causó un poco de controversia. Porque se puede malinterpretar. Una de las cosas de las cuales, o motivos por los cuales se puede malinterpretar, es porque la salvación, mi hermano, mi hermana, dice la Escritura que no es por obras, es por fe. Amén. Pero dice aquí que unos han alcanzado, como si estuviera persiguiendo. Se puede interpretar como si estuviéramos haciendo un trabajo, un esfuerzo. Que sí que hay que hacerlo, ¿verdad? Sí hay que esforzarse, hermano. Pero la palabra aquí alcanzar hace referencia, hermanos, a que usted ha recibido. Si alcanzó, recibió. Ha obtenido, ¿no? Yo lo alcancé. Yo lo atrapé, por ahí es como decir, yo lo atrapé. Pero aquí, hermanos, no es así. El asunto es que usted recibió. Y yo también, hermanos, hemos recibido de parte de Dios una fe. Una fe muchas veces. El hombre y la mujer, cuando es del mundo, hermanos, cuando éramos del mundo, muchas veces no buscamos al Señor. El Señor es el que nos va a buscar muchas veces, mi hermano, mi hermana. Decía el Señor Jesucristo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí. Digo el Señor Jesús, yo los elegí a ustedes. Aleluya. A sus discípulos les decía así. Porque en el tiempo antiguo era al revés. Alguien que quería aprender iba a buscar a ver con quién aprendo. Con el pastor Fernando. Voy a aprender. No, mejor allá con el pastor Luis. Con el pastor Jorge voy a ir a aprender. Con el pastor Reyes. Con el pastor Santos. Son hombres, hermano, que nomás estoy diciendo así. Voy a pensar que conozco muchos pastores. Con el pastor de la colonia tal. No, ¿sabes qué? Vamos a aprender mejor con el pastor de tal ciudad americana. O el pastor ruso que está por allá, él sabe más. Así eran mis hermanos y mis hermanas. Buscaban con quién ir a aprender. Pero el Señor les dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y de igual manera, mi hermano y mi hermana, esa confianza que tenía Pedro, hermanos, en aquel tiempo, es la que ahora tenemos nosotros. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos alcanzó a nosotros. Dice aquí, a los que habéis alcanzado. Oh, hermanos, el Señor ya había predestinado este momento en el que usted iba a estar aquí escuchando la palabra de Dios, en el que usted iba a recibir la palabra de Dios, porque el Señor así lo quiso, hermanos. Amén. Gloria a El Dios. Señor es soberano en su palabra, como les leí hace un momento en el libro de Job, capítulo 33, del 12 al 14, hermanos, no después del 14, donde dice: ¿cómo vamos a pelear contra Dios? ¿Quién le va a pedir razón de lo que hace al Señor? ¿Quién le va a decir al Señor: ¿por qué haces esto? No, hermanos, Él es soberano en sus decisiones. Y gloria a Dios, porque estamos aquí, hermanos, por su misericordia tan grande que ha tenido con nosotros. Ahora, el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, ha determinado en su soberana voluntad que nosotros hoy estemos aquí escuchando su palabra, mis hermanos y mis hermanas, por su misericordia. Y para nosotros es este mensaje, estas palabras, mi hermano y mi hermana, de salvación, palabras de vida eterna. Y una de las cosas principales, mi hermano y mi hermana,
que está al final de todo el mensaje. Una de las cosas, porque son dos, es la primera, que no caiga. Cuando usted practica las 8 cualidades de la naturaleza divina, o la escalera al cielo, como le conozcan mi hermano y mi hermana este pasaje, cuando practica las 8 cualidades, dice, y agrega, y abundan todavía en usted, o sea que las practica mucho, dice que no los dejará de estar ociosos, y no caeréis jamás. ¿Cuántas veces usted o yo, hermanos, cuántas veces hemos caído en medio de una prueba, en medio de una circunstancia difícil? Yo le di testimonio, hermanos, el domingo pasado acerca de la situación que yo viví con el vehículo en el cual me transporto. Se dañó una llanta, hermanos, y andaba con la refacción. Miren, hermanos, que el Señor es muy misericordioso, tenía una refacción ahí, y con eso fui toda la semana al trabajo con la refacción, despacito, pero ahí andaba. Yo me quedé pensando, necesito la llanta. Tenía la intención de ir allá al bautizo, hermanos, que hubo hace el día de ayer. Y yo me estaba como preocupando, hermanos, pero eso no es de Dios que nos preocupemos, hermanos. No es del Señor, es un espíritu de las tinieblas que entra en la mente, hermanos, y lo tenemos que reprender en el nombre del Señor. Entonces yo me paré y dije, no, a ver, aquí algo anda mal. Me puse a meditar en la palabra del Señor. En ese momento, hermanos, ahí en ese ratito, ¿qué estoy haciendo? Quiero cortar el diezmo, dar menos de diezmo por comprar la llanta. A ver, ¿qué quiere el Señor que haga? ¿Que yo vaya allá y que peque? No, hermanos, el Señor no quiere que pequemos nunca, de ninguna manera. Si yo le faltaba al Señor con el diezmo, y no es para gloria mía, hermanos, de eso del diezmo, lo estoy diciendo la circunstancia, para experiencia para usted también. No, el Señor no quiere que peque de ninguna manera, porque el Señor no quiere que yo vaya a condenación. Entonces dice, entonces yo estoy mal en lo que estoy pensando. Hermanos, el Señor proveyó. Ahora tengo 2 llantas, hermanos, bueno, 3. Tengo la refacción y me compré una llanta más. Hicimos aquí en el norte de México un gallito. Una llanta muy viejita, hermanos, conseguí. Y con esa llanta viejita que el Señor proveyó, hermanos, que la tuve que comprar, ¿verdad? Ya no completé el diezmo, hermanos, ya no pequé. Yo le doy gracias a Dios y le doy la gloria y la honra, porque se manifestó el Señor, hermanos. Y ahí, hermanos, es donde usted tiene que poner en marcha su fe, en las circunstancias difíciles. Cuando usted lo vea imposible, hermanos, confíe en el Señor, acérquese a su palabra. Aquí está la solución, hermanos. Ahora, ¿cómo va a obtener la respuesta del Señor, hermanos, si no le buscamos? Tenemos que buscarlo en su palabra, hermanos. Cuando la palabra de Dios se predica, hermanos, escuche, ponga atención. Cuando cualquier hermano, no nomás yo y el pastor, ¿verdad? Cuando haga palabras de Dios verdadera, hermanos. No vaya a creerle a cualquiera que venga a tratar de convencerle de muchas cosas. Vente para mi iglesia, vente para acá, porque aquí estamos bien, mira cómo cantamos y cómo adoramos a Dios. Hermanos, los cantos no lo van a llevar al reino de los cielos. No es el pago, hermanos, para el reino de los cielos, los cantos. Gloria a Dios por los cantos, porque se manifiesta el Señor. El Espíritu Santo se mueve, hermanos. Pero dice el Señor Jesucristo, hermanos, que solamente esto, la palabra de Dios, les va a hacer llegar al reino de los cielos. Solamente la palabra de Dios, no otra cosa, hermanos. Nada más. Así lo manifestó el Señor, hermanos, en su palabra. Así que no le crea las mentiras de otros. Miren, hermanos, después ya el Señor se manifiesta más grandemente. Bueno, es algo del mundo, hermanos, es un asunto, es un vehículo, hermanos, es una llanta. Ya el Señor abrió las puertas y pudimos comprar otra llanta mejorcita. Ya tengo otra llanta mejorcita, por eso les digo, tengo 3 llantas, hermanos, ahí. Tengo una guardada en la casa, el que es gallito, y tengo ya puesta la llanta mejorcita. Y ahí tengo la refacción, también está en la camioneta, ¿verdad? Hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Aleluya. Y yo les dije, justo me pasó eso, hermanos, cuando en el trabajo yo recibí menos dinero. Una semana en la que yo recibí menos de lo habitual, hermanos. Imagínense que
de inicio del año a ahorita, hermanos, siempre recibo una cantidad constante de mi salario, ¿no? En el mundo que trabajo. Y ese día justo, esa semana, bajó. Y otra vez ya estoy normal. Pero justo esa vez, hermanos, yo me quedé pensando, ¿qué está pasando? Es una prueba, hermanos. Todos pasamos por pruebas. Ahora, hay que ser inteligentes, hermanos, porque de eso puede depender nuestra alma, de cómo nosotros actuamos. Yo he hablado mucho acerca de las pruebas. Hay dos mensajes que están en el podcast acerca de las pruebas. Sabiduría de Dios, hermanos, que está ahí. Pero miren, hermanos, a mí el Señor me habló una vez cuando aquí se predicó de las pruebas. Y no prediqué yo. Y una de las cosas más importantes, hermanos, cuando pasamos en medio de una prueba, es que nosotros, como hijos de Dios, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que poner por obra lo que hemos aprendido aquí, hermanos. La palabra de Dios verdadera. Ahora sí, viene la prueba. Ahora sí, a ver, hay que poner por obra lo que hemos aprendido. Aleluya. Hermanos, así como ustedes, también a mí se me puede exigir. Y a mí se me exigió, hermanos. Y gloria a Dios, hermano, porque el Señor se manifestó. Y no crea que cuando usted me ve aquí enfrente, Rodolfo está bien fuerte, no le pasa nada, hermanos. Estoy hecho de lo mismo que ustedes. Del polvo, también siento, hermanos. También siento como ustedes. No estoy hecho de piedra ni de fierro. También resiento los golpes, las pruebas. Hay un asunto importante acerca de la coraza de justicia, hermanos. La coraza de justicia que se describe en el libro de Efesios es principalmente para los ataques de tentación del diablo, hermanos. Porque la coraza de justicia lo que nos cubre es toda la parte de enfrente, hermanos. Ya que está nuestro corazón. Y ahí tienta el enemigo. Si usted practica la justicia, y yo, y cualquier ser humano, hermano, la justicia de Dios, muy difícilmente usted va a caer en medio de las tentaciones. Así que hay que practicar la justicia para que la coraza sea más dura. Va a resentir el golpe, hermano. Imagínense que le dan un batazo aquí, aunque tenga un chaleco de balas, va a resentir el golpe, hermano. Pero no se le va a romper ni un hueso, hermano. A lo mejor va a tener un moretón, pero no va a entrar el ataque del enemigo. No va a penetrar, no le va a matar. Vamos a ir, hermanos, Gloria a Dios. al libro de Romanos, capítulo 8. Y estamos hablando acerca de los que han alcanzado. ¿Para quién es este mensaje? Los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pedro. Quiere decir, hermanos, que él también alcanzó. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. 8, versículo 28. Como dicen por ahí, apenas estamos empezando, hermano. Aleluya. Romanos 8, 28. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El Señor, hermanos, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, también justificó, a los que justificó, también glorificó. ¿Se da cuenta, hermanos? Cómo en el Señor hay procesos. Las cosas espirituales, mi hermano y mi hermana, quiero que le quede bien claro esto, no pasan porque sí. No porque alguien venga y le diga, no, el Señor te bendice. No le crea, hermanos. Crea lo que diga aquí la palabra de Dios. Puede que sea verdad lo que le digan, hermanos, pero véngase la palabra, confírmelo con la palabra de Dios. Aquí hay todo un proceso espiritual, hermanos. Porque muchos son llamados, dice la Escritura, dice el Señor en su palabra, pero pocos son los escogidos. Aquí dice que algunos llamó, después los justifica. Es un proceso completo, mi hermano, mi hermana. Dice aquí, versículo 28, y sabemos a los que
que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Muchas veces se dicen las iglesias de Dios, hermanos. Muchas veces se dicen las iglesias de Dios. No, a nosotros todas las cosas nos ayudan para bien. Así, hermanos. Cortan la palabra de Dios, la cortan, la hacen pedacitos. No, a los cristianos todas las cosas nos ayudan para bien. A los que estamos aquí, el Señor, todo nos obra para bien, hermanos. Lea la primera parte del versículo. Y sabemos, tenemos certeza, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No porque sí, hermanos, no porque usted venga aquí a la iglesia. A los que verdaderamente aman a Dios. Si usted se esmera, mi hermano, mi hermana, en amar a Dios verdaderamente, se va a cumplir esta palabra. Y todo lo que pasa en su vida le va a ayudar para bien. Pero usted tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Tiene que estar seguro de que está amando a Dios verdaderamente. Pero no como un amor de las telenovelas, de las películas, de la televisión. No, hermanos. El amor que viene aquí en la palabra de Dios. Ahora, dice aquí, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y este es el enlace, hermanos, que tenemos con Pedro. Este es el enlace. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Este es el enlace, hermanos. Los predestinó. Los que alcanzaron. Los que el Señor les dio. Lo que el Señor en su soberana voluntad les permitió, hermanos. Tener una fe igualmente preciosa que la que tenía el apóstol Pedro. La misma fe. Lo mismo, hermanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A la misma forma, hermanos. Dice la palabra, hermanos, también aquí en el libro de Romanos, pero en el capítulo 12, no os conforméis a este siglo. No se hagan a la forma del mundo. Y aquí dice, hermanos, que a los que predestinó para que fuéramos hechos conformes a la forma del Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo, hermanos. Cuando usted vaya, hermanos, en el mundo, en cualquier situación del mundo, pregúntese, en cualquier situación que usted se confronte, ¿qué hubiera hecho el Señor Jesucristo? Miren, hermanos, hubo un momento cuando el Señor estuvo aquí en la tierra con sus discípulos. Él les dio muchos ejemplos a ellos, hermanos. Les dijo, ejemplos les he dado para que hagan igual que yo. Así les dijo. Pero hubo un momento, hermanos, en el que vinieron los que cobraban los impuestos. Vinieron con el Señor Jesucristo, que traían ahí la bolsa de dinero y el libro. A ver, ¿quién ya pagó los impuestos? Vinieron con sus discípulos, le tenían miedo al Señor Jesucristo, hermano. Con el Señor no iban y le decían, págame los impuestos. Le decían al discípulo, tu maestro no paga impuestos. Así van a venir con nosotros, hermano. ¿Y tu Señor? Le decían, tu maestro no paga impuestos. Y el Señor escucha, hermano. Fue y les dijo, a ver, ¿qué te parece, Pedro? Le decía, porque fueron con Pedro, era el principal. ¿Qué te parece, Pedro, que los príncipes de la tierra vienen a cobrarnos los impuestos? Le decía. Los príncipes del mundo. Le decía, ¿a quiénes se les deben de cobrar los impuestos? ¿A los extranjeros o a los hijos? Decía, no, pues a los extranjeros. Digo, está bien, mira, pero para que no se ofendan, les dijo. Para que no se ofendan, ve, tenían dinero, hermanos. Había una bolsa con dinero, ¿va? Para que no se ofendan, ve y echa al mar, al río, echa el anzuelo. Y cuando saques un pescado, ahí va a venir un estaterio, una moneda. Una moneda. Y paga los impuestos por mí y por ti. Hermanos, el Señor va a pagar también por nosotros. Porque le dijeron, tu maestro no paga los impuestos. Y el Señor dijo, págalo por mí y por ti también. El Señor mira también por nosotros, mis hermanos y mis hermanas. El Señor pudo haber sacado una moneda, hermanos, de la nada.
pero se tiene que cumplir la palabra de Dios. El Señor no puede ir contra su misma palabra. Por eso lo mandó a pescar. Ah, es impuesto, pues tienes que trabajar. Pues ves, saca un pescado, ahí está el trabajo, ahí está el impuesto. Así se paga. Tienen que cumplirse las escrituras, hermano. Siempre. En todas las partes, hermano. Dice aquí, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que predestinó, a los que el Señor en su soberana voluntad les quiso dar este regalo, hermanos, dice que también los llamó. Primero lo predestina el Señor, después le llama, dice aquí. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó dice que estos también glorificó. Es un proceso, hermanos, de 4 pasos. Ahora, mi hermano y mi hermana, si quiere que se cumpla por completo esta palabra en su vida, no se vaya a quedar ahí a medias, hermano. Si el Señor le llama, acérquese al Señor. Y el Señor le va a justificar. Después que viene la justificación, mi hermano, mi hermana, viene la glorificación, la manifestación del Señor en nuestras vidas. Después, Amén. Gloria tiene usted un asunto que le está poniendo en las manos del Señor, pues acérquese al Señor. Que el Señor le va a justificar y después le glorificará. Se manifestará el Señor en su vida. Cuando decimos, mis hermanos y mis hermanas, que le amamos a Dios, porque es el asunto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que tienen esa fe en el Señor Jesucristo, quiere decir que son partidarios del Señor. ¿Usted es partidario del Señor? Si usted se encuentra en una situación con sus parientes, con su familia, con sus amigos del mundo, que ahí hay que poner atención, en su trabajo, hermanos, en algún afán del mundo, hermanos, que usted esté involucrado con otro semejante suyo, lo pongan en una situación difícil, hermano, en el que usted tiene que declarar, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho en su vida. Usted tiene que hacerlo, hermano. De esa forma usted está siendo partidario de Dios. No vaya a decir, si su pariente, si su conocido o su amigo le dice, no, es que Dios no escucha. Ah, pues sí, cierto, ¿verdad? De repente no escucha. No, hermanos. Usted tiene que llegar a decir, no, Dios siempre está escuchando. Dios está en su trono siempre. Lo que pasa es que Dios no escucha a los pecadores. Porque así dice su palabra. Pero dice que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí escucha. Entonces, si a ti no te escucha, porque andas en pecado. Si a ti no te escucha, es porque no le temes a Dios. Y eres un insolente. Le andas reclamando a Dios en lugar de temerle. Y la otra, no pone por obra su palabra. Dice que lo ama, pero nomás de boca y no de manos y de pies. Aleluya. Así es esto, mi hermano, mi hermana. Usted tiene que convertirse en partidario de Dios. Cuando se encuentre en situaciones en las cuales pueden ser usados muchos seres humanos por el enemigo para tentarle, para hacerle pasar por una prueba. Ahí se va a ver, mi hermano, mi hermana, si usted nega al Señor o no. Y el Señor dice en su palabra que si alguno le negare delante de los hombres, así dijo el Señor Jesucristo, si alguno me negare a mí delante de los hombres, yo también le voy a negar delante del Padre. Yo no lo conozco. Si aquí le decimos en el mundo, no, yo no lo conozco al Señor, yo no sé quién es, yo me voy a la fiesta del mundo, yo me voy a ir ahí a comer tamales de la Virgen, imagínense. Así le decimos que no le conocemos. Cuando le menospreciamos, hermano, al Señor Jesucristo, el Señor también va a decir, no, yo no lo conozco tampoco. Y Él lo dijo, hermanos, y así va a suceder porque Él lo dijo, no porque yo lo diga. Amén. Pero hay otra parte, mi hermano y mi hermana, que también dijo el Señor, pero aquel que me declare delante de los hombres, yo también le declararé delante de mi Padre que está en los cielos. Imagínense, hermanos, si hablamos bien del Señor Jesucristo delante de los hombres, ¿cómo va a hablar el Señor delante del Señor?
acerca de nosotros. ¿Cómo va a hablar? De igual manera que nosotros hablamos de Él aquí en la tierra. Él va a hablar allá con el Padre acerca de nosotros. Ah, mira, mi siervo me está sirviendo. Mi siervo me está declarando. Mira, a mi siervo. Todos ahí hay una bolita que le están echando y están tirando. Y Él está firme. Él no me niega delante de los hombres. Aleluya. Es lo que va a decir el Señor Jesucristo allá en los cielos, hermanos. Y dice el Señor que si nosotros le amamos a Él, Él va a ser amado por el Padre, dice el Señor Jesucristo, y también yo le amaré. Y así es esto, mi hermano y mi hermana. Tiene que ser recíproco el asunto con el Señor. No podemos nomás exigirle al Señor. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Daniel, capítulo 9. Para casi el inicio, hermanos, de la escritura. Despuésito de los Salmos está. Después de los Salmos, después de Isaías, Jeremías, está Daniel. Después de Ezequiel. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9 y versículo número 4, hermanos. Cuando decimos que amamos al Señor, tenemos que ser partidarios del Señor, no negar al Señor. No negar al Señor. No darle por su lado a la gente, mi hermano y mi hermana. Si es así, hoy es momento de arrepentirse por eso, hermano. Daniel 9, 4. Si usted le ha negado al Señor, mi hermano y mi hermana, tiene que arrepentirse delante del Señor por haberle negado delante de los hombres, Hoy es el momento, hoy es el día de arrepentimiento, hermanos. Si usted ha negado al Señor, pídale perdón al Señor. Daniel capítulo 9, versículo número 4 dice, está hablando Daniel, hermanos, aquí dice, y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, es importante confesar con nuestra boca, hablarlo. Ahora, Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí Daniel, hermanos, está citando lo que el Señor ya ha manifestado a su pueblo. Dice, Dios grande y digno de ser temido. Cuando usted escuche esto, hermanos, Dios grande, no Diosito, no Dios chiquito, Dios grande. Dice, y digno de ser temido. Nomás acuérdese, hermano. ¿Quién puso el sol? Y mire, ahorita ya está pegando el sol allá afuera. Salga ese poquito al sol a ver. Me quema el sol, ¿verdad? 45 grados, 50 grados, hermano. ¿Cuánto no está el sol allá en su lugar? ¿A qué temperatura está? Y el Señor lo puso, hermano. Dios grande y digno de ser temido. Si el Señor tiene poder para poner ese sol y muchos soles, hermano, en el universo entero, más grandes que este, hermano, es un Dios grande. Amén. Y como dice aquí, digno de ser temido, imagínense. Si el Señor quisiera, nos pudiera destruir en un segundo, hermano, desaparecer la tierra entera. Dice, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Nosotros, hermanos, estamos a unos días de renovar el pacto con el Señor, en la cena del Señor, hermanos. Y aquí dice, con los que guardan tu pacto. Con los que guardan tu pacto. Y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Para ellos es la misericordia del Señor, mi hermano y mi hermana. Para los que aman al Señor, los que son partidarios del Señor, que le dicen al Señor, tú tienes razón, Señor, yo estoy mal. Tú tienes razón, yo me equivoqué, yo pequé contra ti. Cuando dice aquí, digno de ser temido, hermanos, eso a mí se me quedó en la mente, clavado, hermanos, en mi mente. Digno de ser temido, ¿cierto, hermanos? Es el único digno de ser temido. Ahora, aquí en el libro de Daniel no se habla de Daniel como un profeta, hermanos. Pero el Señor Jesucristo así le llamó. Acerca del profeta Daniel. Así salió de la boca del Señor, profeta Daniel.
Si el Señor dice que es profeta, lo es. Ahora, hermanos, aquí el profeta Daniel escribió esta parte. Grande, Dios grande y digno de ser temido. El Señor Jesucristo dio una enseñanza, hermanos, y les dijo: yo les enseñaré a quién verdaderamente deben de temer. Y ahí, hermanos, cuando el Señor hace eso, nosotros debemos de estar como los conejitos, hermanos, con las orejas bien paradas. El Señor así lo dijo, hermanos: yo les enseñaré Aleluya. a quién verdaderamente deben de temer. Y les dijo: no teman a los que pueden dañar el cuerpo, más bien temer a aquel que puede destruir el cuerpo, pero también las almas, al Padre. El Señor, mis hermanos y mis hermanas, es el que va a hacer el justo juicio, hermanos, para con toda alma, hermanos. Y Él es el que va a decidir quién pasa al reino de los cielos y quién pasa a condenación. Aleluya. Él es el único, hermanos, que va a hacer un justo juicio. A Él verdaderamente usted debe de temer. A Él verdaderamente usted debe de temer. Ahora, mi hermano, mi hermana, esto es sabiduría de Dios y conocimiento de Dios, hermano. Mi hermano y mi hermana, todos ustedes que me escuchan. Hay muchos que van a escuchar este mensaje, hermanos, por medio de la grabación. Ya muchos lo están escuchando ahí en internet. No se está subiendo al Facebook, hermanos, esto. Porque el Facebook no es del Señor, mi hermano y mi hermana. No lo es. Puede haber temor, hermanos, del Señor en alguien que anda ahí publicando cosas en el Facebook. El Señor tenía Facebook para publicar. No, hermano, no es del Señor. Así que tenga cuidado, mi hermano y mi hermana, con lo que usted hace para el Señor. ¿Usted verdaderamente está temiendo al Señor? ¿O no está temiendo al Señor? Mire, cuando decimos, mi hermano y mi hermana, que tememos al Señor, quiere decir que al Señor le hacemos reverencia. Le decimos: sí, Señor. Pero cuando dice aquí temor, de temer, también, hermano, está diciendo que uno lo hace con cierto susto dentro de nosotros. Decimos: sí, Señor, porque sabemos el poder que Dios tiene. Deberíamos de saber el poder que Dios tiene. Si conociéramos verdaderamente el poder de Dios, mi hermano y mi hermana, no estuviéramos pecando. No estuviéramos haciendo nada indebido, mi hermano y mi hermana. Si viniéramos aquí, hermanos, obligaríamos a nuestra carne a poner atención. Y miren cómo ahora algunos se apartaron, hermanos, de aquí, de este lugar. No había temor de Dios en ellos. Por eso el Señor no se manifestaba en sus vidas. Y hasta reclamaban, ¿verdad? Y dicen: que aquí no hay poder, hermanos. El Señor es fiel a su palabra. Aleluya. No puede usted, ni ningún ser humano, es más, ni ningún ser criado de cualquier tipo, tentar al Señor. Nadie le puede picarle al Señor y obligarlo a hacer algo. De ninguna manera. Si usted quiere que el Señor le responda en alguna petición, lo que yo le puedo aconsejar, mi hermano y mi hermano, es que usted se encauce a la voluntad del Señor y que de ahí se aferre, hermano. Y que le haga como Jacob, que pelee con Dios, no contra Dios, con Dios. Que se vaya por el camino que el Señor está caminando. Aleluya. Y de ahí se beneficie, mi hermano y mi hermana. Pero qué mejor beneficio podemos tener más que la salvación. Ahora, el Señor quiere que tengamos vidas buenas también. Dice su palabra que el Señor está contento, está feliz cuando prosperan nuestras almas. Cuando dice prosperan, está hablando de lo económico, hermanos. También quiere que tengamos vidas buenas. Aleluya. Dice: hemos pecado, dice aquí, y hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Imagínense, hermano, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dice:
Tuyo es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿No se nos exhortó eso, hermanos, en la mañana? Tuya, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo el hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Así, hermanos, es como se debe de orar a Dios. No diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Como en las telenovelas, hermano. Esas son las mentiras del diablo que son enseñadas a los hombres en la televisión. Así, hermanos, hasta se ponen de rodillas y le gritan al cielo. Son unos payasos, hermano. Son unos bufones del diablo que le están adoctrinando a ir contra Dios, a hacerse rebelde a Dios. Le gritan, ¿por qué? Hasta las manos sangolotean, ¿por qué? Están en error, hermano, hermana. No les crean. El Señor, Dios Todopoderoso, es un Dios de orden. Y si no me cree usted de eso, hermano, lea el libro de Éxodo. El Señor da medidas exactas de cómo querían que fuera su templo, de cómo se vistían los sacerdotes. Es un Dios de orden, mi hermano, mi hermana. No es un Dios de, ay, más o menos como quieran, háganle. No, es un Dios de orden. No tenemos un Dios que es dejado, mi hermano y mi hermana. De ninguna manera. Ahora, yo sé, hermanos, que a veces hago muchos ademanes así, ¿verdad? Trato tampoco de exaltarme mucho. No se vaya a ofender, mi hermano, por lo que le digo. No piense que le enseño algo a usted. O tengo algo contra alguno de ustedes en particular, de ninguna manera. Es lo que el Señor manifiesta en su palabra. Y el momento es de enseñanzas para que usted entienda y comprenda un asunto que viene del cielo, hermanos, del reino de los cielos. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 6. Así que no se ofenda, hermanos, por la enseñanza. De mi parte, no es contra usted, hermano. Si le habla, es el Señor. Si usted está siendo redarguido en su carne, es el Señor. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. 7:6. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Está hablando el Señor, hermanos. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Porque el Señor tu Dios te ha escogido para hacer un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor nos está apartando, hermanos. ¿Sabe lo que significa la palabra santo? Algo que es santo. Gracias, hermana. Algo que ha sido apartado para Dios. No se vaya a confundir con las enseñanzas de los católicos, hermanos, de la Iglesia Católica. No me gusta ser muy directo a veces con ese asunto, ¿verdad? Porque se pueden ofender a algunas personas. Pero no se vaya a confundir con las enseñanzas de error, que le ponen un santo y ponen la imagen de un hombre o una mujer vestido de una forma, una imagen de yeso, de cemento, de madera, de lo que sea, hermanos. Y le dicen, esto es un santo. No, hermanos. Como dijo la hermana en respuesta, algo santo, hermanos, una persona o algún utensilio, es algo... El santo es un niño, en que no tiene pecado. Un santo puede ser una persona, pero también un utensilio, un artefacto. Inclusive este celular, hermanos, que está aquí grabando. Esta canasta de las ofrendas y los diezmos, este púlpito, este lugar, hermanos, este edificio, puede ser santo. Y lo que la palabra santo significa, quiere decir que ha sido apartado para Dios. Así, hermanos, apartado para Dios. Que solamente es para el servicio de Dios. Así como un hombre o una mujer es santo para el servicio de Dios, también este púlpito, hermanos,
para el servicio de Dios. Esa canasta de ofrendas para el servicio de Dios. Este lugar, este espacio para el servicio de Dios. Algo que es santo, ha sido consagrado para el Señor. Entonces, nosotros, dice aquí, hermano, ¿cómo empezamos? Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido. Amén. El Señor, hermanos, acuérdense. Mire cómo se entrelaza, hermanos, la palabra. Dice aquí que el Señor nos escoge, nos escogió. Y lo que hemos leído en las partes de la Escritura atrás, que el Señor nos predestinó. Y dice que nosotros hemos alcanzado. No es que nosotros hemos alcanzado, sino que el Señor ya lo había establecido así, hermanos, que nosotros recibiéramos de Dios la fe. Recibir de Dios la fe. Ser predestinados para ser llamados y justificados y glorificados. Como dice el libro de Romanos capítulo 8. Y como venimos aquí, hermanos, en Deuteronomio, que somos apartados para el servicio de Dios, porque Él nos escogió aquí, dice, hermanos. El Señor tu Dios te escogió para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, dice. No por ser vosotros más que otros los pueblos os he querido. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os he querido, os ha querido el Señor y os ha escogido. Dice, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Que nosotros éramos el más chiquito, hermanos, de todos los pueblos. Así como aquí nosotros que somos poquitos. No porque seamos especiales, ni seamos más grandes. Inclusive, hermanos, que seamos los que más trabajamos. Fíjense. Porque tú eras, dice, el más insignificante de todos los pueblos. Dice, sino por cuanto el Señor os amó. Aquí está la respuesta, hermano. Sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. Quiere decir, hermanos, que nos sacó del mundo. Dice aquí a vuestros padres. Dice que no nos escogió el Señor a nosotros por ser grandes, hermanos. Inclusive por tener muchos frutos, sino porque nos amó. En otro tiempo nos amó. Por eso el Señor nos rescató, dice. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Hermanos, no se vaya a confundir con esta parte de la Escritura. No está diciendo que hizo juramento con su papá o con su mamá de usted. Mi mamá en la carne, hermano, se llama Sonia. Y mi papá se llama Rodolfo. No es porque el Señor hizo juramento con mi mamá Sonia y mi papá Rodolfo aquí en la tierra. No, hermanos, con vuestros padres espirituales. Hizo juramento el Señor, hermanos. De donde viene la cadena espiritual, hermanos. Donde se manifestó el Señor en su vida. Donde fue sembrada la semilla de la fe. De donde vino, hermanos, con esa persona. El Señor hizo juramento. Hermanos, lo que se predica aquí no viene aquí de nosotros, ni sale de nuestra mente. Viene de otro lugar, mi hermano y mi hermana. El pastor Fernando viene de otro lugar allá, de Estados Unidos. Y de allá se sembró la semilla y dio fruto. Y de allá viene, hermanos. Imagínense, viene de lejos esto, hermanos. Y no me estoy refiriendo que se haya transmitido, hermanos. Que se haya transmitido entre hombres palabras. Sino que el poder de Dios fluyó a través de los hombres. A través de la carne, hermanos. Que el Señor apartó, que el Señor justificó. Que el Señor santificó, mi hermano y mi hermana. Del pastor de allá, de los pastores de allá, hermanos. Ahora, con ellos también, hermanos. De ahí, de ellos también se manifestó el Señor. Y viene la cadena hasta atrás. Y atrás, hombres atrás. Decenas, centenas de años atrás. Hasta el Señor Jesucristo, hermanos. El primogénito de entre muchos, dice la palabra. Desde ahí viene la cadena, hermanos, espiritual. Con vuestros padres. Dice aquí. Dice el Señor que nos amó. El Señor pagó el precio, hermanos. Por nuestro pecado, por nuestra maldad. Desde allá viene mi hermano y mi hermana. Por eso dice aquí que nos amó.
para guardar el juramento que hizo con nuestros padres. Ahora, mi hermano, mi hermana, dice aquí, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones, dice aquí, hermano. Imagínense, hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Hermanos, el Señor nos enseñó a quién verdaderamente debemos de temer. Dice, y no demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Usted odia al Señor, hermano, tenga cuidado, porque dice que no va a demorar el Señor en darle su pago. Dice, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Les recuerdo, hermanos, que el Señor es un Dios de orden. Y el Señor actúa conforme al orden de su palabra. El Señor quiere que nosotros seamos beneficiados por su palabra, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios, aleluya. El Señor, como dice aquí, que a los que justificó, dice glorificó. El Señor quiere que nosotros también seamos glorificados. Amén. Que la gloria de Dios sea manifiesta en nosotros. Que el poder de Dios sea manifestado cualquiera en el cual aspecto de nuestra vida sea. Cualquiera, mi hermano y mi hermana. Ahora, así que, ¿qué les duele, hermanos? ¿Qué necesita? Acérquese al Señor. Y aquí dice que el Señor es fiel y justo. El Señor es fiel, hermano, a su palabra. Actúe conforme a su palabra. Dice aquí, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y que guarda el pacto, la misericordia, para los que le aman, mis hermanos y mis hermanas, para con los padres que nos amaron. Miren, hermanos, muchas veces nosotros no merecemos tanta misericordia de parte de Dios, pero aquí dice que Él es fiel, hermanos, con su palabra. Aleluya. Hay gente que está orando, hay gente que está ayunando por nosotros, mis hermanos y mis hermanas, o unos con otros, hermanos. Y el Señor es fiel, hermanos, a esas oraciones de salvación. Vamos a ir al libro de Juan, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 18. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 14, versículo 18. Dice, y mire cómo empieza el Señor, hermanos, en esta palabra. No os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, dice el Señor. El Señor Jesucristo, hermanos. No os dejaré huérfanos, dice. Juan capítulo 14, versículo 18. Dice, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dice el Señor. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, dice. Gloria a Dios. Cuando venga el Señor, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Usted sabe ahora, con certeza, mi hermano, mi hermana, si verdaderamente usted está amando o no está amando al Señor. No como en las películas, no como en las telenovelas, no como en el radio, no como un predicador u otro predicador le dice, mi hermano y mi hermana, como dice el Señor Jesucristo aquí en su palabra. Miren, hermanos, son dos hojas que se miran aquí en rojo. Quiere decir que son palabras directas del Señor Jesucristo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que dice que me ama, no el que cree que me ama, no el que le da de comer a los gatitos o a los perritos, no el que anda haciendo muchas obras en el mundo. Pueden hacer 1000 cosas, hermanos, 1000 cosas, pero si no se cumple aquí, que dice, el que tiene mis mandamientos primero y los guarda. Si no se cumplen esas dos cosas, hermanos,
usted no está amando al Señor, ni yo ni nadie. No importa que gaste millones y millones de pesos o de dólares haciendo obras de beneficencia. No importa si se va allá a la Antártida a lavar pingüinos con petróleo, hermano. No importa. No importa cuánto trabaje, hermano. Inclusive para el Señor, si no guarda sus mandamientos, si no los pone por obra, no lo ama. Y el Señor no lo conoce. El Señor dice en su palabra, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. En aquel día, cuando el Señor venga, hermanos, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. En tu nombre echamos fuera demonios, Señor. Y dice el Señor, yo les declararé aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No sé quiénes son ustedes. ¿Se da cuenta la diferencia, hermanos? Yo estoy predicando aquí, hermanos, ahorita, hoy en este día, en nombre del Señor. Pero quizás alguien que me escucha, hermanos, va adelante que yo. Alguien que está poniendo más por obra los mandamientos del Señor. Yo trato de hacerlo, hermanos, pero les pongo ejemplos. Alguien que me escucha, hermanos, quizás va adelante que yo en los mandamientos del Señor. ¿Usted los está poniendo por obra? Dice aquí primero, hermanos. Dice, el que tiene mis mandamientos es uno. Y dos, dice aquí, y los guarda. Son dos cosas, hermanos. ¿Cómo usted va a obtener los mandamientos del Señor Jesucristo? Escudriñando su palabra, poniendo atención a los mensajes, hermano. El Señor dijo, y hoy les dije yo una cosa, bueno, muchas cosas, pero entre una de ellas dice el Señor, yo os enseñaré a quién verdaderamente deben de temer. De parte del Señor Jesucristo, hermanos, ese es su mandamiento, temer al Padre. Ah, no, yo voy nomás con el Señor Jesús y al Padre no, echa un lado. No, hermanos, Él nos enseñó que debemos de temer al Padre. Y eso viene desde lo que Daniel dijo, y de Daniel, hermanos, viene desde el libro de Deuteronomio que acabamos de leer. A quién verdaderamente debemos de temer, al Señor. Pero ese es un ejemplo, hermanos, que les pongo como mandamiento del Señor. Uno nada más. Son cerca de 200 mandamientos del Señor Jesucristo que están en el Nuevo Testamento, mis hermanos y mis hermanas. ¿Usted ya los tiene? ¿Ya escudriñó la Escritura? ¿Ya los leyó? Decía el Señor, ¿quién me redarguye? Tenemos que buscar, mis hermanos y mis hermanas, al Señor. Y acuérdese, Él es fiel. Usted, si lo busca, lo va a encontrar, mi hermano, mi hermana. Pero espero que sea para bien. Dice, nos quedamos aquí, dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y agrega el Señor, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué dice? Y será amado por mi Padre. El Señor, Dios Todopoderoso, dejó oír su voz, hermanos, en los tiempos del Señor Jesucristo. Su voz audible. Voz de trueno, hermanos, una voz fuerte. Y dijo, este es mi Hijo amado. Aleluya. A él oíd. Hermanos, el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, en aquel tiempo nos dijo a quién deberíamos de escuchar. Al Señor Jesucristo. Es una orden del Padre, hermanos, que escuchemos a su Hijo, a quien Él envió. Por eso vamos a ser también amados por el Padre. Porque Él nos está mandando que escuchemos al Señor. Y ahora también vamos a ser amados por el Hijo. Dice, y yo le amaré. Y agrega, y me manifestaré a Él. El Señor no se va a manifestar en su vida, mi hermano y mi hermana, si usted no le ama. Y ahora hoy usted sabe con certeza cómo se ama al Señor de verdad. ¿Se acuerda? Estamos en el mismo versículo, hermano. Usted me vaya a decir que no se acuerda. Estamos en el mismo versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aleluya. Pareciera que el Señor le hizo así. Ese es el que me ama, así. No el que anda haciendo otras cosas. Aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Creí que se iba a ir más fuerte cuando le pegara, pero no se escuchó tan fuerte.
Dice versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dijo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Dice, y ese asunto ya está hecho, ¿verdad? En el versículo 21. Dice, y mi Padre le amará. Y aquí viene lo bueno, hermanos. Dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Y haremos morada con él. Esta es una promesa, hermanos, acerca del Espíritu Santo. Dice el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pero esta parte, hermanos, de la Escritura es una promesa del Espíritu Santo. Es una promesa, hermanos. Nos va a hacer morada, nos va a convertir en una casa. Vendremos a Él, nos manifestaremos a Él, le vamos a hacer morada. El Espíritu Santo va a morar sobre aquel hombre o a aquella mujer que verdaderamente ama al Señor. ¿Usted le está amando al Señor, mi hermano y mi hermana? Si verdaderamente usted cumple con esta parte de la Escritura, hermano, y usted está seguro que está amando al Señor, el Espíritu Santo va a venir a morar en su vida de usted, dentro de usted. Porque aquí está escrito, hermano. Ahora usted no me vaya a decir que no es cierto de ninguna manera. Póngalo por obra. Y el Señor se manifestará. Aquí dice que se va a manifestar. Y de esta manera es como se manifiesta con nosotros, no como con el mundo. A los del mundo, ¿qué les va a hacer? ¿Qué premio les va a dar a los del mundo, mi hermano y mi hermana? ¿Qué dice el libro de Deuteronomio que acabamos de leer? Los destruirá. Van a ser destruidos, hermano. Van a pasar a condenación. ¿Qué es lo que les va a pasar, mi hermano y mi hermana? Qué triste, ¿verdad? Porque hay muchos de nuestros parientes de sangre que están ahí. Tenga cuidado que el enemigo no le tiente por ese lado. Y usted pelee, mi hermano y mi hermana, puede pelear en nombre del Señor. El Señor nos puso a nuestra disposición una armadura completa para pelear. ¿Por qué está escondido ese asunto, hermanos? ¿Por qué no se predica eso? ¿Por qué no más publican y dicen, el Señor sabe, el Señor conoce, el Señor te bendice? Hay que pelear, mi hermano y mi hermana. Tenemos el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, el cinto de la verdad, ahí donde se guarda la fuerza, mi hermano y mi hermana. El calzado del aprecio, del evangelio de la paz. El evangelio de la paz, mi hermano y mi hermana. El evangelio, hermano, que hace que el hombre y Dios estén en paz, que ya no haya conflicto por el pecado. Y lo más importante, hermano, y lo deja al último también la Escritura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice. Una de las cosas más importantes, hermano, la espada del Espíritu. Con esa, hermano, vamos a atacar al enemigo. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Ya me lo acabamos, hermano, no se preocupe por tanto por el tiempo, hermano. Yo sé que mucho estudio es fatiga de la carne, hermanos, pero debemos de someter nuestra carne a que escuche la palabra de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, versículo 13. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal, lo malo. ¿Hay un pensamiento malo en su mente, mi hermano y mi hermana? Si hay un pensamiento malo en su mente, hermanos, repréndalo en el nombre del Señor. Hoy también se nos exhortó eso. Miren cómo el Señor está aquí, hermanos. El Señor nos habla desde el principio de la creación hasta este momento. Y es el mismo. No importa en el libro en el cual le busquemos, el Señor ahí está. No importa el tiempo, hermanos, en el que le busquemos. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nos sigue hablando. El temor del Señor es aborrecer el mal. Reprenda el mal pensamiento en su mente, hermanos. La soberbia y la arrogancia es mal camino,
y la boca perversa aborrezco, dice. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, hermanos. ¿Usted cree que su camino es bueno? Asegúrese que sea bueno por el camino que anda. Asegúrese. Dice la escritura, mi hermano, mis hermanos, de sí misma, que es una espada de dos filos, dice. De sí misma se describe a sí misma, porque la espada es como una espada de dos filos. Y al final, hermanos, dice que disciernen las intenciones del corazón del hombre. Ella sabe, hermano, lo que hay dentro de nosotros, si nuestro camino es bueno o malo. Dice la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Dice, y la boca perversa, la boca que habla cosas malas. Dice, aborrezco. Aquí, hermanos, es la sabiduría que está hablando. Se personifica, hermanos, la sabiduría. Es el Señor Jesucristo. Dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, dice, mío es el poder. Mío es el poder. ¿El poder de quién es, hermanos? Del Señor. Dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Versículo 15. ¿Qué dijo el rey Nabucodonosor, hermanos? Tú eres Señor de los reyes, decía. Así decía. Que Dios, el Dios de Daniel, el mismo Dios de nosotros, hermanos, el único Dios verdadero, era Señor de los reyes. Y aquí dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Por mí, dice el Señor. Yo amo a los que me aman. Aquí está, hermanos. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y me hallan los que temprano me buscan. No vaya a malinterpretar esta parte de la escritura, hermanos. Creo que esto también hoy se nos habló, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué se nos dijo de esto? Los que temprano nos buscan. Si lo buscamos temprano, pero si estamos en pecado, no nada. De nada nos sirve, ¿verdad? Hermanos, les voy a decir algo más. Muchos piensan que por levantarse a las 5 de la mañana, hermanos, y sí está bien que le busque muy temprano, ¿verdad? Pero aquí se refiere, hermanos, más que nada a que el Señor todavía no ha venido en su reino aquí a la tierra y no se ha establecido. A eso se refiere. Cuando dice, yo amo a los que me aman, dice el Señor. Es el Señor Jesucristo, hermano. ¿Se acuerdan lo que leímos acerca de los que aman al Señor? Dice, el que ama, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará, y yo también le amaré. Y aquí dice, hermanos, yo amo a los que me aman. Pero dice también, y me hallan los que temprano me buscan. Cuando dice temprano, hermano, se está refiriendo antes que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Cuando se establezca, hermanos, el tiempo ya se acabó. Ya va a ser tarde, hermanos. Dice que el reino, el libro de Daniel dice que el reino de los cielos se va a establecer aquí, hermanos. Y nunca va a ser destruido, ni va a ser pasado a otro reino, como antes pasaba, hermanos. Ni otro reino va a dominar por encima de él de ninguna manera. Dice que el reino de Dios desmenuzará, destruirá, hermanos. Obviamente no va a destruir lo bueno, o a los buenos. Y me hallan los que temprano me buscan. Dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Mi rédito, mi pago, mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Hermanos, miren lo que dice aquí. Para hacer que los que me aman tengan su heredad, tengan su pago. ¿Cuál es nuestra herencia, hermanos? Ya lo enseñamos. ¿Cuál es nuestra herencia? Acuérdense que para que haya herencia, hermanos, alguien tiene que morir. Porque una herencia, ¿por qué viene? Cuando nosotros heredamos algo, hermanos, es porque un pariente falleció o no.
El Señor Jesucristo entregó su vida, hermanos y hermanas. Y por Él tenemos las riquezas, la herencia del Señor. Acuérdense que al Señor se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese poder, mi hermano, mi hermana, esa autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí también agrega que va a haber pago y tendrán su heredad y que yo llene sus tesoros. Vamos a ir por último, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Isaías. Un poquito para adelante. Isaías 55. Ya para terminar, hermanos. Isaías 55. Versículo 6. Dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. A esto se refiere, hermanos. Me hallan los que temprano me buscan. Si el Señor nos está mandando a buscarle, buscad al Señor. Pero fíjense cómo dice aquí, mientras pueda ser hallado. Quiere decir que va a haber un momento en el que ya no va a poderse encontrar al Señor, aunque lo busque de temprano a las 5 de la mañana, mi hermano y mi hermana. Y ahí es donde la palabra de Dios no entra en conflicto, hermano. Cuando dice temprano, a los que temprano me buscan, en el libro de Proverbios, capítulo 8, hace referencia a esto, hermanos. Va a haber un tiempo en el que ya no va a suceder así. Llamadle, dice, en tanto que está cercano. Mientras todavía no llega, hermanos. No es lo mismo que diga el Señor, ya llegué, aquí estoy. A cuando nos dice desde allá, desde la casera, ya mero llego, aquí voy cerquitas. No es lo mismo, hermanos. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? Está aquí escondido, hermano. Y no se alcanza a percibir. Llamadle al Señor mientras está cercano. Porque cuando ya esté aquí, hermanos, es cuando el reino se va a establecer. Y ya se acabó el tiempo, hermanos. Viene el juicio. Para bien y para mal también. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia el Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. El Señor nos exhorta continuamente a que dejemos de andar en nuestros caminos. El que anda por sus propios caminos es un impío. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que no vive una vida piadosa, una vida apartada para el Señor. No es un santo, hermano. Si está afanado en el mundo, en las cosas del mundo, en querer ganar más dinero, vivir una vida buena aquí en el mundo, y se olvida del Señor, mi hermano, mi hermana, está en sus caminos y es un impío. Sea quien sea, mi hermano y mi hermana, se convirtió en un impío, se alejó del Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, dice, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No tenga vergüenza, hermanos, si cometió pecado. No tenga vergüenza si usted sabe que anda mal. Acérquese al Señor. El Señor le va a perdonar. Amén, aleluya. Y aquí es, mi hermano y mi hermana, donde verdaderamente entramos en una lucha, en una pelea, hermanos. Y aquí es donde nosotros, como servidores de Dios, también peleamos, hermanos. Peleamos por las almas. Para que las almas vengan al Señor, no que vengan con nosotros, mi hermano y mi hermana. No para que el hombre sea glorificado, para que el hombre reciba toda la gloria, no, hermanos. Para que las almas se salven. Para eso. Así que arrepiéntase, hermano, y busca al Señor mientras le podamos hallar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos y mis hermanas.